Por sus escritos y conferencias antifascistas que se referían tanto a la sexualidad humana como a la necesidad natural de libertad y autorregulación, Reich fue etiquetado como un creador de problemas por casi todos los grupos y organizaciones poderosos. Aunque admiraba algunos aspectos del pensamiento marxistas, cuyos escritos más inhumanos y violentos jamás llegaron a ser conocidos por Reich, y por algunos años él usó al Partido Comunista como plataforma para difundir sus agendas sobre la reforma sexual, y trabajó con los comunistas en contra del hitlerismo. Reich enfatizó posteriormente y repetidamente que él nunca fue marxista o comunista. Ciertamente, los comunistas alemanes pronto expulsaron a Reich por no ser lo suficientemente obediente o comprometido con la doctrina del partido. Reich fue también finalmente expulsado del círculo íntimo de Freud por sus escritos sobre la genitalidad y sus actividades antifascistas, y también por la International Psychoanalytic Association, IPA, por sus críticas a los compromisos sociales de Freud. El psicoanálisis alemán estaba en el tiempo en que se inclinaba hacia el apaciguamiento de los nazis, y algunos analistas como Carl Gustav Jung incluso se convirtieron en portavoces o apologistas del nacionalsocialismo. Reich fue colocado eventualmente en las listas de la muerte tanto de Stalin como del mismo Hitler en el año 1930. Y tuvo que huir a Escandinavia y luego desde allí a los Estados Unidos. Sus escritos fueron condenados a las llamas tanto en Alemania nazi como en las zonas bajo control comunista. Reich, trabajando en Dinamarca y Noruega, efectuó descubrimientos muy importantes en la biofísica de las emociones humanas y de los procesos degenerativos. Efectuó algunas de las primeras investigaciones sobre bioelectricidad humana, midiendo el fenómeno de la excitación sexual para entender mejor la naturaleza de los procesos psíquicos y somáticos. Reich efectuó descubrimientos exhaustivos y rigurosos sobre el problema mente-cuerpo, que solo han ganado reconocimiento en años recientes. Reich estudió también otras criaturas, correlacionando la naturaleza expansiva contractiva del cuerpo entero de los gusanos y amebas con un proceso similar en los humanos, lo que a su vez correlacionó con las relaciones de placer-ansiedad. En el proceso de este trabajo descubrió Reich en microscopio los biones vesiculares y el proceso de desintegración bionosa de las células, lo que actualmente se denomina de modo mecanicista apoptosis. Un descubrimiento que eventualmente contestaba las dos constantes cuestiones sobre el origen de la célula cancerosa y de la biogénesis, el origen mismo de la vida. Sus descubrimientos fueron verdaderamente extraordinarios y fundamentados en las mejores tradiciones de la investigación científica. Estos descubrimientos constituyeron avances científicos de la mayor importancia que llevaron a establecer las bases de su posterior trabajo sobre las enfermedades biopáticas degenerativas, así como el descubrimiento de la energía orgónica y el acumulador del orgón. Estos descubrimientos llevaron también a establecer las bases de una manera científica más moderna de pensar sobre la naturaleza sistémica del cáncer y de otras enfermedades degenerativas, sobre la investigación del campo energético humano, aunque típicamente bajo una terminología diferente, sin recibir Reich ningún reconocimiento en aquel momento. Como ejemplificación del axioma de que ningún buen trabajo debe quedar impune,
Reich fue, al contrario, atacado por sus descubrimientos en la prensa danesa y noruega, en una campaña de calumnias tanto de la prensa de izquierda como de la prensa de derecha. Su formación freudiana e interés en las reformas políticas sobre la sexualidad, su respaldo a mayores libertades sociales, sus investigaciones en el laboratorio sobre la sexualidad y la emoción y descubrimientos sobre el origen de la vida y del cáncer. No importaba lo que hiciese, su trabajo enfurecía a casi todo el mundo, aunque a cada uno por diferentes razones. Esto, añadido a sus antecedentes judíos, que en aquellos tiempos cosechaban enemistades entre todos los pensadores fascistas de todos los tiempos. Con los ejércitos de Hitler y Stalin invadiendo Europa y con el poder creciente del fascismo, la vida y el trabajo le fueron imposibles, por lo que se embarcó en uno de los últimos barcos que zarparon de Europa a Estados Unidos. Cuando Reich llegó a los Estados Unidos en 1939, su reputación como investigador serio, que había hecho una serie de importantes y nuevos descubrimientos científicos, ya le había precedido y atrajo rápidamente a un grupo de jóvenes y entusiastas científicos y médicos para ayudar con su trabajo. El período americano de su investigación, que duró hasta su muerte en el año 1957, fue particularmente productivo. A pesar del tratamiento abusivo por parte de los periodistas americanos y funcionarios del gobierno, fue durante este periodo donde Reich aclaró experimentalmente e hizo uso práctico de la energía vital atmosférica y biológica, a la que llamó energía orgón. Las primeras corrientes bioeléctricas que midió objetivamente con milivoltímetros se explicaron como pequeñas expresiones de una potente y móvil energía vital en el interior del organismo, que se ponía de manifiesto en la emoción, en la sexualidad, en el trabajo y en la afectividad de todo tipo. También se aclaró que se trataba de una nueva energía radiante descubierta en cultivos especiales de biones obtenidos de la arena de la playa. Estos emitían una potente energía azulada que podía ser sentida y vista, la cual velaba las placas fotográficas y generaba anomalías electrostáticas y magnéticas. A partir de esto y durante los esfuerzos por amplificar y acumular esa energía para su estudio, se desarrolló el acumulador de energía orgónica. Y a partir de esto y durante los esfuerzos por amplificar y acumular esa energía para su estudio, se desarrolló el acumulador de energía orgónica, y de ahí provino el descubrimiento de la energía orgónica atmosférica, la cual se podía absorber y contener directamente dentro del mencionado acumulador. Gran cantidad de nuevos descubrimientos vinieron en aluvión a partir de los anteriores, demasiados, tal y como observó Reich, lo que exigía estudiar y seguir el hilo rojo de la lógica y la razón, como el mito griego de Ariadna, que le había llevado a de un descubrimiento a otro. La energía vital, el orgón, tal como él la llamó, era completamente nueva y diferente a los demás tipos conocidos de energía. Obedecía a las leyes funcionales y no se podía entender en contextos mecanicistas o místicos. Mucho antes de lo que Albert Einstein buscase intuitivamente en vano una gran teoría unificada, fue Reich quien efectivamente efectuó este tipo de descubrimiento, uno del que Einstein supo posteriormente en encuentros personales con Reich. Un Einstein asombrado observó realmente y pudo confirmar el fenómeno de la energía orgónica que Reich le demostró con sus aparatos especiales. En capítulos posteriores desarrollaré con más detalles estos descubrimientos y hechos.
Reich observó que la energía orgón era una energía física y real que se cargaba y irradiaba en microbios, animales, seres humanos e incluso a partir de materiales inorgánicos. Cargaba a las criaturas vivientes, aunque también existía en la atmósfera en una forma libre. Podría ser acumulada en recintos especiales donde podría ser observada, sentida y medida. Para entender esto se tienen que considerar ejemplos específicos. Por ejemplo, ¿cómo funciona un telescopio a las alas de un avión? Ambos son sencillos pero muy concretos montajes de materiales inmersos en un fondo de luz o de aire en movimiento respectivamente. Los dos realizan proezas sorprendentes. El acumulador de orgón de Reich se puede considerar en el mismo contexto. Es bastante simple, pero funciona sobre la base de una energía que es omnipresente dentro de la atmósfera y del espacio circunstante. Los experimentos con el acumulador mostraron numerosas anomalías, tal como el efecto del calentamiento espontáneo y claras reacciones de organismos vivos. Las personas con enfermedades biopáticas experimentaban con frecuencia una remisión de los síntomas, aunque Reich tenía claro no afirmar nada sobre una cura para el cáncer. Los dolores crónicos disminuían o desaparecían frecuentemente y las quemaduras se curaban muy rápidamente mediante la radiación orgónica, la cual potenciaba lo que entonces era conocido como la resistencia o la enfermedad. Se denomina desde la pura teoría bioquímica como el sistema inmunitario. Reich desarrolló un test de sangre especial en el cual se observaba la capacidad de la sangre viva para resistir la degeneración sobre el portaobjetos del microscopio. Eso es algo que actualmente se copia generalizadamente, aunque sin hacer referencia a los verdaderos protocolos originales de Wilhelm Reich. La naturaleza azul radiante de los glóbulos rojos vivos fue documentada, una expresión visible de lo que actualmente se denomina potencial Z. Y Reich sostenía que el brillo azul de la bioluminiscencia y en la naturaleza eran expresiones directas del continuo de la energía orgónica, que al igual que el protoplasma vivo podía ser excitado a un estado de luminiscencia resplandeciente. Reich demostró posteriormente cómo la energía orgónica se movía por la naturaleza en mayores o menores concentraciones, ondeando o pulsando, y afectando al clima en el proceso. Argumentaba que en movimiento similar de la energía orgónica cósmica en el espacio creaba las grandes espirales de las galaxias y el movimiento de los planetas, al igual que las espirales de los huracanes y las conchas de los caracoles. Un patrón cósmico similar al movimiento y génesis de la energía vital se podía entender de los descubrimientos de Reich, que se encontraba grabado en toda la creación cósmica desde el microcosmos al macrocosmos. En esto, la energía orgónica de Wilhelm Reich es similar a las antiguas ideas del éter cósmico o del espacio, sobre el cual los astrofísicos afirman que nunca ha sido comprobado. Falso, pues enseguida vamos a ver el apéndice, pero que sigue resurgiendo bajo nuevos términos tales como el mar de neutrinos, el viento de materia oscura, el medio intergaláctico o los plasmas cósmicos. En el apéndice y en los otros capítulos muestro cómo la energía orgónica de Reich es muy similar al éter cósmico, objetivamente descrito en los experimentos de Dayton Miller y de otros sobre el arrastre de éter.
La biología sigue tropezando con el mismo fenómeno bioenergético y biocósmico, mientras que otras teorías más antiguas y menos desarrolladas sobre el magnetismo animal y la fuerza vital están actualmente relegadas a la historia. Han sido la acupuntura, como por ejemplo, o la medicina china, o la homeopatía europea, las que han puesto directamente de nuevo la energía de la vida ante las puertas de la biología y medicina moderna. Incluso aunque los médicos y biólogos siguen intentando mantener la puerta cerrada, no importa cuán a menudo la medicina y ciencia mecanicista moderna o el espiritualismo y la religión sigan golpeando la energía de la vida, pues surgen nuevas evidencias sobre su existencia y aparecen inesperadamente de nuevo con nuevos experimentos. A lo largo de este libro proporcionaré los detalles básicos y daré orientaciones basadas en mis propios años de estudio e investigación.